Lo último en Noticias Caracol. A las 11:03, lo último son los combates entre el Ejército y el ELN en el Catatumbo. Carlos Barragán, ¿qué balance entregan las autoridades? Pues Andreina, sobre las 7 de la noche, tropas de la Fuerza de Vulcano del Ejército se enfrentaron a guerrilleros del ELN en esta zona rural del municipio de Teorama, en norte de Santander, en el Catatumbo, concretamente. Según el Ejército, los insurgentes trataron de hostigar a las tropas en unas veradas cercanas a este municipio. El Ejército recibió inmediatamente el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana a través de helicópteros Arpía, y las imágenes enviadas por los pobladores dejan ver, como ustedes lo ven en pantalla, las ráfagas, las trazadoras de los helicópteros sobre la zona de hostigamiento. El ELN había prometido respetar el proceso electoral del próximo domingo, pero sin embargo, pues estas acciones intimidan a los votantes. Y mucha atención que a las 11 de la noche, 4 minutos, hay que señalar que es muy difícil la situación que se registra en la zona selvática de Barranco Colorado. Esto a unos 100 kilómetros de San José del Guaviare. Fuentes oficiales le dijeron a Noticias Caracol que en estos combates, que llevan más de 2 días, entre guerrilleros de alias Iván Mordisco y alias Carralcá, más de 40 personas han muerto. El ministro de Defensa, Pedro González, confirmó estos enfrentamientos a través de su cuenta de X. El ministro Pedro Sánchez, señaló que el crudo enfrentamiento criminal habría causado múltiples víctimas fatales correspondientes presuntamente a integrantes de estos grupos armados ilegales, entre los cuales, atención, podrían haber menores de edad. Agrega más adelante el ministro que las tropas ya están en esta zona de Barranco Colorado y señala que de manera articulada también se adelantan coordinaciones con Medicina Legal y con las autoridades competentes para la realización de los llamados actos urgentes y los procedimientos de ley. Esto no significa otra cosa que levantar cadáveres e identificar cuerpos. Difícil situación en 2 zonas del país. Precisamente, Carlos, el ELN, según el Ejército, está detrás del atentado con cilindros bomba contra un batallón en Riohacha que quedó prácticamente destruido. En el atentado terrorista resultaron heridos 12 soldados. La unidad militar quedó prácticamente destruida. Este es el camión con el que el ELN cometió el atentado y sobre su estructura aún están los 12 tubos que emplearon para el lanzamiento de las bombas. Estaba parqueado a 400 metros frente al batallón de Riohacha, donde los uniformados dormían, y el silencio propio de las 12:20 de la madrugada se rompió con una seguidilla de explosiones que sacudieron los alojamientos de la Guardia, el blanco principal de este atentado terrorista. Atentado en el batallón. Aún con los restos de los explosivos adentro y en medio del humo, los escombros y el pánico, los uniformados auxiliaron a sus 12 compañeros que resultaron heridos. La onda explosiva arrasó con la guardia de la entrada principal del batallón y sus alojamientos. Las paredes quedaron destrozadas, los techos colapsaron, los vidrios estallaron y los baños quedaron hechos moronas. De los 12 explosivos lanzados, 3 detonaron dentro de la guarnición militar. Si esos 12 artefactos hubiesen detonado en su totalidad, aquí estuviéramos viviendo una verdadera tragedia. Fue la mano divina que intervino para que esta afectación no fuera de unas causas sin precedentes. El comandante del Ejército y autoridades regionales inspeccionaron el lugar y evalúan posibles fallas en el dispositivo de seguridad de la base. Hay unas cámaras que están instaladas, igualmente hay unas capacidades de inteligencia que pudieron haber fallado, pero estamos justamente en eso, haciendo la evaluación de las fallas que se pueden haber cometido para justamente tomar acciones y decisiones y mejorar las condiciones de seguridad. Los 9 explosivos restantes cayeron fuera del cantón militar, pero no explotaron. Expertos antiexplosivos los detonaron controladamente. Yo tampoco. Además de los 12 soldados afectados, la población denunció la afectación de sus viviendas y locales comerciales. La onda expansiva rompió puertas, ventanas y techos. Winton de Farías está en Riohacha. ¿Qué dice la comunidad cercana al batallón, Winton? Aunque las fuerzas militares ya han retornado con la tranquilidad en el batallón mecanizado Cartagena, ubicado en las afueras del municipio de Riohacha tras los ataques por miembros del ELN, la población cercana todavía siente miedo, temor ante esos estruendos que terminaron afectando a 12 soldados de este batallón. ¿Qué es lo que dicen estos pobladores? Se lo contamos aquí en Noticias Caracol de Última Edición. El estruendo de los explosivos alteró el sueño de Adriana Palma y su esposo. Como ella, varias familias despertaron en medio de las explosiones tras el ataque al batallón Cartagena en La Guajira. Puertas, ventanas y techos quedaron destruidos con la onda expansiva. Me dañaron esto, la puerta,
enfriador, la neverita, aquí, el tanque de agüera. ¿Te sintieron mucho miedo? Incluso salieron hasta corriendo. Sí, señor, salimos corriendo. Este aparato, aquel que está allá, daño, las luces, todo eso se quemó, el techo, todo eso está deteriorado. Aún no se conoce el número total de afectados por el impacto de los cilindros, que al parecer fueron lanzados por integrantes del ELN. Pero se percibe el pánico en la comunidad, que aún sufre la impresión de las explosiones y el caos. Demasiado fuerte el estruendo, ya cuando la segunda impacto, el tercer impacto ya fue demasiado de preocupante. Fuerte. Todos los vecinos nos reunimos a mirar la situación, pero fue cuestiones de pánico, de mucho pánico, porque esta era una comunidad sana y para nosotros fue nuevo lo que sucedió. Mientras tanto, en una clínica privada en Riohacha se recuperan 11 de los 12 soldados heridos. Uno de ellos se encuentra en UCI. Fue sometido a cirugía, se le extrajo un cuerpo extraño y en este momento está en recuperación en UCI intermedio. Tanto el alcalde de Riohacha como sus pobladores han pedido al gobierno nacional un refuerzo en la seguridad para evitar estos ataques que preocupan tras la celebración de las elecciones el próximo domingo. Tanto el gobernador de La Guajira como el alcalde de Riohacha y asimismo las autoridades de la fuerza pública, en este caso del ejército, han garantizado la seguridad e incluso lo han reforzado con más unidades para evitar que este tipo de hechos se repitan en las postrimerías, en lo que tiene que ver a las elecciones del próximo domingo. Winton, y a través de caravanas, ejército y la policía están escoltando los vehículos recolectores hasta el relleno sanitario de Popayán por amenazas del ELN. Representantes de la empresa de aseo de la ciudad denuncian que ya hay represamiento de los desechos en varios sectores por el miedo a las intimidaciones a las operaciones de los camiones recolectores. La administración municipal declaró la emergencia sanitaria preventiva. En Cali fue condenado a 3 años de cárcel el hombre que hace un año agredió con insultos racistas a un agente de tránsito. Aunque pagaba casa por cárcel, ahora irá a prisión. También deberá pagar una sanción económica de 5.5 salarios mínimos, un fallo histórico en el país. Es la primera vez que un agente de tránsito, un servidor público, funge como víctima entre un proceso penal y es reconocido como tal por un delito de discriminación y especialmente discriminación por la raza, es decir, por ser una persona de la comunidad afro. 11:11, mucha atención que hace pocos minutos la televisión iraní aseguró que las fuerzas de ese país dispararon contra 4 buques que intentaban cruzar el estrecho de Hormuz y se reportaron ataques además con drones y misiles en Kuwait. Ocurre el mismo día en que Washington llevó a cabo nuevos ataques contra el sur de Irán. Además, Estados Unidos sancionó a la entidad iraní que intenta controlar el tránsito por el estrecho de Hormuz. Hoy Trump aseguró que nadie controlará el estrecho y elevó el tono contra Omán, el país que ocupa la parte de la ribera sur de esta ruta estratégica. El estrecho estará abierto a todo el mundo, son aguas internacionales, nadie lo controlará, lo vigilaremos, eso forma parte de la negociación y Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlos por los aires. Ellos lo entienden, así que no habrá problema. El caso de un colombiano fallecido bajo custodia de ICE, aparentemente por suicidio, ha generado la protesta del gobierno colombiano. El joven de tan solo 27 años se habría quitado la vida en medio de la desesperación por no permitírsele contactar a su madre. Una hora antes de que lo hallaran inconsciente en su celda, Brian Rayo Garzón le pasó esta nota suplicándole a uno de los guardias que le dejara llamar a su mamá. Llevo 4 días sin poderme comunicar con mi madre y siento en mi corazón que ella está muy preocupada por mí. Te lo ruego, por favor. Ocurrió en un centro de detención en Missouri, donde este joven colombiano de 27 años llevaba apenas unos días bajo custodia de la agencia migratoria ICE, a la espera de su deportación. Tenía dificultades respiratorias, ansiedad, náuseas, fiebre y había dado positivo para COVID-19. Lo hallaron con una sábana alrededor de su cuello. Intentaron reanimarlo, pero finalmente murió, según las autoridades, a causa de un suicidio, un hecho que el mismo presidente Petro lamentó. Se suicidó un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del gobierno estadounidense. La Cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el gobierno de Estados Unidos debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos.
La muerte ocurrió hace un año, en abril del 2025, pero hasta ahora se conocen estas imágenes del centro de detención del condado de Phelps por medio de una investigación de la agencia AP, que enciende las alarmas por al menos 10 suicidios que se han presentado de detenidos bajo custodia de la agencia migratoria ICE desde el inicio de la administración Trump. El ejército israelí bombardeó un edificio de apartamentos en la ciudad de Gaza con la mira en 2 militantes de Hamas, según el gobierno israelí. Las autoridades gazatíes informaron que al menos 4 personas murieron en el ataque. Hoy en Gaza se llevó a cabo el funeral del comandante del ala militar de Hamas, Mohamed Odeh, y miembros de su familia, quienes cayeron en un ataque israelí el martes. A mediados de mes, Tel Aviv había eliminado a su predecesor, todo en medio de la supuesta tregua. Las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey en Estados Unidos anunciaron una investigación a la FIFA por el exorbitante precio de las boletas del Mundial. A través de un comunicado, las oficinas de las fiscales anunciaron que han emitido citaciones a ejecutivos de la FIFA para que proporcionen información sobre sus prácticas con respecto a las boletas y por qué a algunos fanáticos se les han otorgado asientos diferentes a los que compran en plataformas. Además, por los precios escandalosos. Para algunos partidos, las boletas empiezan desde los $2.500. En Buenos Aires y sus alrededores se decretó la alerta violeta. Miren por qué. Una densa capa de niebla está afectando la visibilidad y aunque la postal de las cruces de la Basílica de Luján, que se asoma en medio de la neblina, es de ensueño, el Servicio Meteorológico advirtió que las condiciones de baja visibilidad dificultan la circulación vehicular y que siempre que sea posible es mejor no movilizarse. El fabricante italiano de carros de lujo Ferrari presentó esta semana su primer modelo totalmente eléctrico y miren quién lo probó. El Papa León XIV se subió al modelo Luce, que traduce luz del italiano. Lo llevaron exclusivamente a la localidad de Castel Gandolfo para presentárselo al sumo pontífice de los católicos. Es el segundo modelo de Ferrari de 4 puertas en la historia de la marca y aquí ya vemos cuando lo están descubriendo y el Papa se monta en el vehículo. Hoy fue noticia en el Valle del Cauca un grave accidente que se registró en la vía Lobo Guerrero Buenaventura a la altura del municipio de Yotoco. Según las autoridades, un tractocamión que transportaba trigo tuvo una falla mecánica en sus frenos saliéndose de la doble calzada. El conductor resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital donde sigue recibiendo atención médica. Según la policía del departamento del Valle del Cauca, la comunidad habría hurtado parte de la mercancía de este tractocamión en medio del accidente. Y hoy fue noticia en el departamento del Meta la inundación de al menos 8 barrios y 14 veredas del municipio de Puerto López. 6 ríos se desbordaron inundando viviendas, cultivos y carreteras. La situación más crítica se registra en los barrios que están aledaños a la ronda del río Meta. Además de eso, el censo ya habla de más de 1.500 damnificados. La alcaldía habilitó un albergue temporal, pero está solicitando al gobierno nacional apoyo con ayudas humanitarias y maquinaria para atender la emergencia. La vía que conduce del municipio de Puerto López a Puerto Gaitán también podría colapsar en un tramo por la creciente del río Meta. Hoy fue noticia en Tolima la muerte de una bebé de 6 meses que el día anterior fue llevada al Hospital San Rafael en El Espinal y allí determinaron que fue maltratada y presuntamente abusada sexualmente. La pequeña fue trasladada durante la noche a un centro asistencial aquí en Ibagué. Durante toda la mañana los médicos trabajaron para salvarle la vida, pero hacia el mediodía falleció. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, ha exigido a la Fiscalía y al Bienestar Familiar ponerse al frente de esta investigación y entregar resultados, así como de la policía, capturar a la persona o las personas que realizaron este abuso a esta menor que terminó con la muerte de la pequeña. Hoy fue noticia la suspensión del día sin carro y sin moto que estaba previsto para mañana 28 de mayo en San Gil, la capital turística de Santander, con lo que se esperaba dejarán de movilizarse 33.000 vehículos. Según el secretario de Tránsito, esta decisión se tomó por las múltiples quejas de motociclistas, de comerciantes, sumado a las elecciones presidenciales que se realizarán este fin de semana, teniendo en cuenta que cientos de ciudadanos regresarán al municipio por vías como Bucaramanga, San Gil, donde hay 2 peajes que están
están con vía libre y sin costo, por lo que los ciudadanos no tienen cómo demostrar que están exentos de la medida. Se espera que este próximo día sin carro se reprograme para la semana del 22 de junio. Fue noticia hoy en Córdoba las inundaciones que se registraron en el municipio de Puerto Libertador, en el sur del departamento. Las intensas lluvias que cayeron durante la noche y la madrugada del día de hoy generaron el desbordamiento del río San Pedro, ocasionando afectaciones en por lo menos unas 800 familias del casco urbano del municipio de Puerto Libertador. También se reportan afectaciones en viviendas rurales y cultivos agrícolas por cuenta de los altos niveles que tenía este afluente. Por parte de la alcaldía del municipio de Puerto Libertador se adelantan las labores para determinar el número de personas damnificadas y las pérdidas que tuvieron cada una de estas. En Córdoba sigue la alerta por las fuertes lluvias que se presentan en varios sectores del departamento. Fue noticia en Puerto Carreño la celebración del Día Mundial de la Nutria, del que es insignia un ejemplar llamado Otto, una nutria gigante que se hizo viral en internet por su historia, pues fue víctima del tráfico de fauna, rescatado y hoy en día está en ecosistemas naturales de Reserva Bojonawi en Puerto Carreño, donde interactúa únicamente con sus cuidadores, quienes le ayudan a recuperar comportamientos esenciales para que pueda sobrevivir por sí solo y donde ya caza y tiene su propia madriguera. El mensaje que envían desde la reserva es a que historias como la de Otto no se repitan y que la mejor muestra de cariño con la vida silvestre es apreciar en su entorno natural y a distancia. Fue capturado en Bogotá un hombre señalado de asesinar a su esposa y ahora enfrenta una pena de hasta 60 años de cárcel. Según la Fiscalía, habría manipulado la escena del crimen para hacerle creer a las autoridades que se trataba de un suicidio. Tatiana Sanabria, usted tiene los detalles. El 25 de enero de este año conocimos la noticia de una mujer que supuestamente se había lanzado del 5º piso de un edificio en el norte de Bogotá. Después de 4 meses y una exhaustiva investigación de la Fiscalía, se conoció que en realidad fue su pareja sentimental quien presuntamente la arrojó después de haberla asesinado. En ese sentido, le fueron imputados los delitos de feminicidio agravado, pero adicionalmente acceso carnal violento, pues presuntamente habría abusado de ella previo a su muerte. En el siguiente informe, los detalles. Delito, feminicidio agravado, artículo 104. Este es el momento en el que es capturado Carlos Rodríguez, un hombre señalado por la Fiscalía de arrojar desde un 5º piso a su pareja sentimental, después de presuntamente abusarla sexualmente y asesinarla al interior del apartamento donde residían en el norte de Bogotá. El indiciado no se detuvo ante ningún umbral de prohibición penal. Transitó desde la violencia física mediante las maniobras de sujeción, brazos, muñecas, golpes en la cara de Ana María, pasando por conductas de extrema crueldad como la asfixia, a la violencia sexual, adicionalmente ejerciendo la instrumentalización del cuerpo de la víctima. En el expediente en poder de la Fiscalía reposa esta imagen tomada minutos después del hallazgo del cuerpo de la víctima. Allí se observa a Carlos Mario tapándose la cara con su mano, según la investigación, para ocultarle a los investigadores las heridas que le dejó Ana María en su intento de defenderse. Hasta culminar con el arrojar del cuerpo agonizante de la víctima desde el 5º piso de su residencia y finalmente pretender que todos estos actos violentos se enmascaran tras la fachada de un supuesto de suicidio, además de comportamientos posteriores orientados a normalizar lo ocurrido, a alterar la escena que hace lo de la obstrucción a la justicia. En medio de la audiencia, el hombre no aceptó los cargos y el juez decidió enviarlo a la cárcel de manera preventiva. Y en otras noticias judiciales, hoy finalizó la etapa preparatoria de juicio en el caso de Jaime Esteban Moreno. Esta diligencia se llevó a cabo después de que familiares de la víctima alertaron un presunto vencimiento de términos. Así las cosas, el próximo 9 de junio avanzará en juicio en contra de estas dos personas, Ricardo González y Juan Carlos Suárez. Y otra noticia judicial presentada el día de hoy es que la SAE alertó sobre presuntas afectaciones a los empleos de las personas que trabajan en Lili Pink, pues 87 arrendadores han manifestado querer suspender el contrato con algunas tiendas. La SAE pidió celeridad, no solamente en cómo avanza el proceso con la empresa, sino también un poco de paciencia a las personas que han prestado sus locales para esta compañía que ahora está en poder de la Sociedad de Activos Especiales. Tatiana Sanabria, última edición.
Tatiana, con la actualización de las noticias judiciales, gracias. Y la Universidad Nacional denunció que a su campus de Bogotá ingresó un grupo de encapuchados que amenazó con armar y detonar explosivos. Esto sucedió en el edificio de Ciencias Humanas, hasta donde llegaron los terroristas, quienes amenazaron a estudiantes y profesores si no abandonaban las aulas. Minutos antes habían dejado grafitis con mensajes alusivos a las disidencias de las FARC. Los encapuchados tuvieron que salir de la universidad por solicitud de los estudiantes, quienes instalaron carteles con los rostros de los jóvenes universitarios asesinados por las disidencias en los últimos meses. Estas personas solicitaron a la comunidad que se encontraba en un edificio de Ciencias Humanas que evacuara, pues armarían y activarían allí artefactos explosivos. Ante esta advertencia, un grupo de estudiantes y profesores presentes en el lugar los rodeó y solicitó su retiro pacífico, argumentando que grupos como los mencionados en los carteles fueron los responsables del asesinato reciente del estudiante de la sede de Medellín, Mateo Pérez. 11:38, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida cautelar a un joven que esperaba una cirugía desde hace 50 días. La CIDH concluyó que hubo vulneración a sus derechos por la negativa de una cirugía para reconstruir uno de sus pies y un tobillo. La intervención, que fue ordenada en abril tras un accidente de tránsito, no había sido posible por falta de gestión de la EPS Asmed Salud. Tras la notificación, la EPS informó que el paciente fue trasladado al Hospital El Tunal en Bogotá para ser atendido. Hay preocupación en las autoridades de la salud en Medellín por el incremento de casos de pacientes intoxicados por consumir tusi y otras sustancias. En las últimas horas se confirmó el primer caso de amputación por cuenta de esta droga sintética. Consumir tusi o la llamada cocaína rosa y mezclarlo con otras sustancias tóxicas e incluso con medicamentos de uso veterinario se está volviendo una moda en Medellín. Así lo reconocen las autoridades, quienes con preocupación buscan frenar esta práctica. Hemos hecho la activación de la mano del Departamento de Antioquia con sala de análisis de riesgo y también intensificamos la vigilancia epidemiológica en las instituciones de salud. En los últimos 3 meses se han atendido a 18 pacientes con síntomas crónicos relacionados al consumo de tusi. 7 terminaron en cuidados intensivos y 1 tuvo que ser amputado tras presentar isquemia aguda en sus extremidades superiores, es decir, sus dedos se quedaron sin sangre. Si no llega sangre, eso genera mucho dolor, ¿sí? Y el tejido, ¿sí? Los pies, los dedos pueden empezar a perder vitalidad, o sea, se pueden empezar a morir, o sea, se pueden gangrenar. Añadió el experto que la mezcla de diferentes sustancias como anfetamina, cocaína, éxtasis, procaína, anestésicos locales y otros puede comprometer varios órganos y funciones del cuerpo. Como las arritmias, como los eventos coronarios, o sea, el infarto asociado a tusi es presente y se ve, los accidentes cerebrovasculares. En Medellín se han reportado 14 casos de isquemia por consumir tusi, 2 en Itagüí y 2 más en el municipio de Bello. La policía desmanteló una fábrica clandestina de medicamentos en el sur de Bogotá que tenía listas miles de unidades de analgésicos falsificados para distribuir por la ciudad. Esta bodega con bulto salado hilado, bolsas de basura y canecas con lo que pareciera ser material de construcción, para la policía es una fábrica clandestina de medicamentos. Los investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera ubicaron este centro de producción artesanal, equipado con máquinas y empaques que simulan distintas marcas y además en condiciones de insalubridad. Durante el procedimiento realizado en la localidad de Kennedy, fueron hallados maquinarias e insumos como bicarbonato de sodio, ácido cítrico, empaques y cajas utilizadas para la elaboración de productos analgésicos para aliviar síntomas digestivos, además de 213.204 unidades de estos elementos listos para su distribución y comercialización ilegal. Y aunque a simple vista pareciera que se tratara de un medicamento normal, los componentes utilizados para su preparación artesanal, así como la falta de higiene en los lugares donde se realiza, podría poner en riesgo a la persona que lo consume. El sitio en el que se estaban depositados, la mala manipulación de los elementos
y toda la contaminación que se encontró en el lugar. Las autoridades recomiendan desconfiar de precios muy bajos, comprar en lugares autorizados y tener en cuenta estas recomendaciones para identificar los productos originales. Todos los empaques tienen un abre fácil, elementos auténticos, originales, tienen unos cortes perfectos. El sistema de impresión de estos elementos pues, son muy nítidos, muy claros. En medio de la misma operación, en otro allanamiento en el centro de la ciudad, las autoridades incautaron también estas 6 toneladas de caramelos, a las que les borraron las fechas de vencimiento, aparentemente para revenderlas. En julio habrá grandes cambios en materia laboral para los colombianos. Por un lado, la reducción de la jornada laboral semanal y por el otro, el aumento en el pago de los recargos por trabajar domingos y festivos. Hablamos con trabajadores, empleadores y gremios económicos. En este negocio de accesorios para motos, ubicado en el barrio 7 de agosto en Bogotá, ya están haciendo cuentas para ajustarse a la nueva reducción de la jornada laboral, que debe empezar a regir desde el 15 de julio y que pasará de 44 horas semanales a máximo 42. Para su propietario, este cambio implica tomar decisiones. Pagamos una comisión, pero ya con esta nueva ley, pues nos toca entrar a revisar cómo o sea, para no afectarles a ellos y que nosotros tampoco, tocarles el tema de la comisión. Es lo que hemos pensado hasta el momento. Esta reducción corresponde a una ley de 2021 que se aprobó para que la jornada legal máxima en Colombia bajara de manera gradual de 48 horas hasta llegar a las 42, con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Es un cambio muy bueno porque pues creo que la gente rinde más así y es como más eficiente y pueden compartir más tiempo con sus familias. Con este recorte no se puede afectar el salario del trabajador, pero sí desaparece el Día de la Familia. Parte de la reducción de la jornada laboral para poder compensar las horas que se van a dejar de trabajar en la semana es reducir este Día de la Familia dentro de los derechos de los trabajadores. Gremios económicos como ACOPI y FENALCO advierten que este cambio, sumado a otros factores como el incremento del salario mínimo y la implementación de la reforma laboral, están generando grandes presiones para el tejido empresarial del país. Realmente el incremento en los costos oscila entre el 15 y el 30% según el sector productivo, la intensidad de mano de obra y la intensidad en los turnos de trabajo. 2 de cada 3 empresas tomó medidas relacionadas con la reducción de personal. El 80% de las empresas ajustó su presupuesto de costos laborales. Otro cambio en materia laboral se dará desde el 1 de julio, cuando las empresas deberán aumentar al 90% el recargo por trabajar domingos y festivos, y en 2027 subiría al 100%. Así lo fijó la reforma laboral aprobada el año pasado. Arrancamos el radar de la política de última edición con el recorderis que hizo la Iglesia Católica a los candidatos presidenciales sobre la enorme responsabilidad que tienen como líderes de cara a este domingo. Primero, la Iglesia expresó su preocupación por la polarización que vive Colombia y por eso pide a los candidatos actuar con serenidad y aceptar los resultados de las votaciones de este domingo. En este mensaje, la conferencia episcopal le recuerda a los 11 candidatos presidenciales el compromiso de grandeza que tienen con Colombia en un momento crucial para la democracia. Será motivo de confianza y esperanza para el país contar con la manifestación explícita de todos ustedes sobre el respeto al orden institucional y a los resultados que arrojen los comicios electorales. Tenemos la oportunidad de abandonar, por el bien de los colombianos, la lógica del odio, la venganza, el miedo, la violencia y la muerte. La otra invitación de la Iglesia a los candidatos es a no profundizar la polarización. Hoy resulta prioritario contribuir a disponer los ánimos de la población para promover la convivencia pacífica y evitar toda forma de violencia entre los colombianos. De ustedes se espera, de manera especial, que sean artesanos y arquitectos de la paz. Y por supuesto, no podía faltar la oración del presidente de la conferencia episcopal por la jornada electoral del domingo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, dirige tu mirada bondadosa sobre estos hermanos y hermanas que aspiran a servir al pueblo colombiano desde la presidencia y la vicepresidencia de la República.
Que tu Espíritu descienda sobre ellos, los guíe, fortalezca y ilumine, y que todos desarmemos nuestras actitudes y palabras para contribuir a desarmar nuestra tierra colombiana. Un llamado a la serenidad y la paz que la Iglesia espera se prolongue luego de las elecciones. Y vamos con otro llamado a la serenidad, la responsabilidad y la madurez democrática. Lo hace el Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las fuerzas militares, que encienden las alarmas por el clima de desconfianza institucional que rodea estas elecciones. Por lo que en primer lugar manifiestan su respaldo a la Registraduría, al Consejo Nacional Electoral, las altas cortes, los organismos de control y las misiones de observación nacionales e internacionales. Generan profunda inquietud las constantes controversias y denuncias formuladas por el gobierno nacional en relación con el proceso electoral, muchas de ellas sin el debido sustento probatorio, así como diversas actuaciones, pronunciamientos e intervenciones provenientes de sectores políticos e institucionales que podrían afectar la percepción de transparencia, imparcialidad y neutralidad que debe caracterizar el actuar de los órganos del Estado durante una contienda democrática. Y terminamos con pedagogía electoral para votar este domingo. ¿Cómo debe marcar la casilla de su preferencia? ¿Qué debe evitar para anular su voto? ¿Qué pasa si marca 2 casillas al tiempo? El registrador Hernán Penagos estuvo en el tablero de Noticias Caracol. Lo que dice la norma electoral es que un voto válido es aquel donde se define claramente cuál es la intención del votante. Luego, cualquier X, palabra, seña que se haga dentro de una de las casillas es válida. Usted puede colocar, escribir inclusive aquí, amor. Usted puede poner una rayita, un signo de interrogación, una X como normalmente sucede. Lo importante es que se entienda la voluntad de quien está votando. Ahora bien, ¿cuándo se anula un voto? Pues cuando la decisión no permite ver cuál es la voluntad. Por ejemplo, un voto de esta manera es un voto nulo porque no se sabe si se votó por un lado o por el otro. Por ejemplo, si se hace una raya semejante a esta, no hay claridad de cuál es la intención. Lo importante es que no se salgan de la casilla, y se marque de cualquier manera en ella. Por ejemplo, me llama la atención, digamos, a mí no me gusta este candidato y me parece malo, entonces yo digo, lo odio. Lo odio. Entonces, ese voto es válido para ese candidato. Ese voto es válido para ese candidato. Es válido para ese candidato porque se entiende que la intención fue marcarlo a él. Entonces usted escribe aquí, odio, pues no importa, el voto se hace y se cuenta a favor de ese candidato. Lo importante es que no se salgan de la casilla, que se observe claramente dónde se quiso marcar. Y por ejemplo, registrador, si a mí me gusta este candidato, yo marco mi voto y a este no me cae bien, odio, pongamos el ejemplo, me imagino, ahí el voto queda nulo. El voto es nulo porque se están marcando 2 casillas diferentes, no hay claridad de cuál es la intención de la persona, por tanto este voto es nulo. Otro ejemplo, por ejemplo, digamos, yo quiero votar por este candidato, pero yo quiero marcarlo así. ¿Qué pasa si yo me salgo del recuadro? Si se sale del recuadro, puede haber lugar al que el voto se anule. Hay que marcarlo dentro del recuadro. En el Capitolio Nacional se le rindió tributo a Totó la Momposina, la gran embajadora del folclore colombiano en el mundo. Sus cenizas serán llevadas a Mompox, en Bolívar. Después de una despedida en México con tamboras y cantos, llegó sobre la 1 de la tarde el cuerpo de la maestra del folclor Totó la Momposina al Salón Elíptico del Capitolio Nacional, porque aunque vivió sus últimos años en México, Colombia era la tierra para su último adiós. No era un punto a discutir, sí o sí ella debía venir acá y que su público estuviera con ella hasta el final de sus días. Sus hijos le agradecieron a Colombia y recordaron su importancia. Las intervenciones musicales iniciaron con la artista tibetana Yuchen, luego su gran legado con sus compañeros de tarima, los tambores de Totó. También con su música rindió homenaje la cantautora Mónica Giraldo, con quien Totó interpretó la canción Así lo canto yo. Amé la voz de Totó, amé sus tambores, amé su baile. Y desde ahí entablamos una amistad en un momento donde Totó ya le había dado la vuelta al mundo. Además, sus tambores interpretaron su gran herencia, Yo me llamo cumbia.
El Pescador. Totó, un artista que marcó corazones y dejó huella no solo en Colombia, sino también en sus músicos, como Jorge, su gaitero desde 1998. El recuerdo que siempre guardamos de ella es su energía en el escenario y se transformaba cuando salía a cantar. Entre anécdotas y canciones se realizó el homenaje a Totó la Momposina, demostrando que Colombia y su música vive a través de los tambores. Y así llegamos al final de última edición de Noticias Caracol. Los esperamos desde las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición. Somos Noticias Caracol, primero la gente, que descanse.